para encontrar el error en el video, era un... ¿Te acordaron de eso? No. De una técnica para que miren el error. ¿Se acuerdan cuál era el que les pedía? Si no, no importa, lo miran para la próxima, pero ¿se acuerdan cuál era para fijarse? ¿Sí? ¿Chicas? Ah, bueno, dale. Bueno, cualquier cosa se los pasa. Sí, porque no lo... No importa, no importa. Era para que vean a ver si encuentran el error y de paso agudizan un poco la visión en buscar cosas en la parte práctica, ¿sí? Sí, Porque a veces uno hace cosas sin... No porque esté a propósito queriendo hacer un error, pero a veces en lo cotidiano, en el de hacer de todos los días, uno no se da cuenta de ciertas cosas, ¿sí? Que es lo que pasó cuando filmaron este video. sí. Hay videos con errores más importantes, pero como por ejemplo algunos titulan con pipeta, ¿sí? Cosas así más groseras, pero bueno, este no es tan... eh, es grosero porque da mal el resultado, entonces ese es el problema, ¿sí? Sí. Bien, bueno. Vamos con el de leche. Entonces, vieron el mail. Entonces, el parcial queda el 21, Sí, sí. la consulta queda el 19. Sí. Bien. Bueno, hoy arrancamos entonces con leche y derivados. De este también tenemos un práctico en el que determinamos varias cosas. En la teoría, como siempre, bueno, les doy el principio de algo de práctica, pero la parte más experimental la ven en la explicación del práctico. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es la leche? Entonces, recuerden que es un alimento balanceado y apropiado para las crías. ¿Se acuerdan que era el único alimento que era totalmente completo para la cría? Tiene un alto valor nutritivo. Los componentes en realidad están de determinada forma y concentración adecuada, pero bueno, para la cría. Por eso se hacen las leches maternizadas, ¿sí? Y después se hace, en realidad no tomamos la leche de la vaca directamente, sino que tiene todo un proceso, ¿sí? Para asemejarlo lo más posible a la humana y a lo que podemos nosotros. En realidad todo es cuestión, recuerden, no solo la alimentación, de qué depende, de lo que comemos y de qué más. Solo de lo que ingerimos, todo lo que ingerimos, digamos, es beneficioso para el cuerpo, o necesitamos algo más que pase. Sí, no por no por componentes, sino por procesos. Me refiero a eso. La alimentación necesitamos ingerir nutrientes, pero esos nutrientes ¿qué tienen que pasar en el cuerpo? Debemos los catalizar o la digestión para romper los enlaces y asimilar todos los nutrientes. Bien, tienen que ser digeridos y después absorbidos o Sí, asimilados. ¿Entienden? Si sí, solo ingerimos y no es digerido y no es absorbido, va a pasar de largo, ¿sí? O va a quedar acumulado en algún lado que no queremos. sí, Entonces, es muy importante que tenga una buena digestión. Y la leche, pero la leche humana, ya uno cuando la pasteuriza y todo esto ya no lo tiene, tiene el factor que se llama el factor bifidus, ¿sí? Que tiene la N-acetil de glucosamina. Es ese factor lo que beneficia es el crecimiento de los lactobacillus en el intestino, que eso va a estar relacionado después con la flora intestinal, ¿sí? El factor bifidus lo contiene la leche, lo que hace la pasteurización es eliminar todas las bacterias que pueda tener esa leche, ¿sí?
Pero bueno, esto lo tenemos si se consume leche humana. Mm. Eso va a determinar después la aparición de una flora que va a determinar la flora intestinal de por vida de la persona, ¿sí? Sí. Después se puede modificar un poco, pero, y se modifica, pero esto es como que el sistema inmunológico de las personas, de los que son alimentados por leche materna, es totalmente diferente al que son alimentados por leche de vaca. Y también, no sé si han visto estudios, hay muchísimos estudios que demuestran hasta la flora intestinal es distinta. Ustedes, chicas, por ejemplo, tienen otra flora intestinal de la que tenemos nosotros. Sí. Cada país tiene una flora intestinal diferente. No es tan distinta la de España e Italia. Ustedes no tanto como nosotros porque nos alimentamos bastante similar por las raíces que tenemos, ¿sí? Todos tenemos alguna raíz italiana o española, francesa no tanto, pero bueno, la alimentación no es tan distinta. Sí es muy diferente a los países nórdicos de Europa. ¿Vieron los que consumen más todo lo que es fermentados? El chucrú, todo eso. Sí. Hace que la flora sea totalmente distinta. Bueno, hay estudios ya totalmente corroborados de eso. Y esto también está relacionado con la salud mental. ¿Vieron cuando hay mal de Alzheimer, todas estas cuestiones? Bueno, está relacionado también con la salud intestinal. Entonces, la leche es la secreción natural de glándulas mamarias de vacas sanas o de cualquier otra especie, excluido el calostro. El calostro es lo que se produce en los primeros días de nacido la cría que sea, ¿sí? Y es totalmente distinto a la leche. Y eso no se considera leche para la venta, la venta para consumo, ¿sí? Es un líquido totalmente distinto, es amarillo, viscoso, con alto contenido de sólidos y muchas inmunoglobulinas. Por eso es lo que aparece al principio, que es lo que necesita la cría para poder desarrollarse bien. Y tiene una composición muy distinta a la leche. Después del periodo este inicial, empieza a secretarse la leche, que en realidad también la leche tiene una composición química muy compleja y muy variable, además. Va variando, fíjense, todos los componentes. Vieron que el azúcar de la leche dijimos que era la lactosa, tiene materia grasa y tiene proteínas. Miren cómo cambia con los meses de amamantamiento, ¿sí? Es distinto las vacas que no producen la leche quizá porque amamantan una cría, entonces es diferente la composición, pero esto pasa en todos los mamíferos. Cuando tienen la cría, primero secretan el calostro y después en los meses va cambiando, ¿sí? Este cambio, en realidad, ¿a qué les parece que se debe? Porque hay cambios durante los días. ¿Cambios en quién? Cambios en los nutrientes no están las mismas porque pueden cambiar de conformación con la temperatura, el transporte y se ha alterado. En realidad no depende tanto de las condiciones ambientales, depende más de otra cosa. A ver si se dan cuenta. Lo que hay en el leche, hay microorganismos que cambian la leche. No, tampoco. Eso puede pasar. Si hay microorganismos van a cambiar la leche, ¿sí? Pero lo natural y normal es que tenga una determinada cantidad de microorganismos adecuada y no, si hay algo patológico en la vaca, va a haber problemas, o por ejemplo, si le dan antibióticos también va a cambiar, y es más, el antibiótico pasa a la leche. La alimentación cambia, pero ¿de qué se alimenta la vaca? ¿Cómo se dice? De pasto, ¿sí? Pasto. Entonces, fíjense que logra la vaca con su proceso transformar solo pasto en todo
¿cómo es? Este líquido complejo con grasa, con, eh, ¿cómo es? Con grasa, proteínas, de todo tiene, y un Sí. azúcar, ¿sí? Nosotros, quizá el humano consume más variedad de alimentación, entonces decís, bueno, más fácil de producir, pero la vaca lo logra igual. Pero piensen en lo normal, que no pase nada, que esté todo el clima perfecto, la leche va cambiando de composición con el tiempo del nacido del bebé. Pasa también en los humanos, ¿eh? La mujer produce distinta Ah, leche al mes y medio, se va cambiando. Y se nota, ¿sí? Yo que amamanté, noté la diferencia. Cuando cambia, se nota y todo. A ver, piensen por qué. porque cuando, comment se dit ça encore le bébé va cheniller, ça change. Buscando el para Busque, busque. ternero. ¿Cómo se dice ternero? Ternero. 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 Cuando el ternero nació, debe tener más nutrientes esenciales para construir su microbiota y el leche puede cambiar porque la madre debe dar al ternero más, ¿cómo se dice? Bien, es eso. No importa que necesite más. Voilà. El ternero o la cría tiene otras necesidades, Sí. ¿sí? De distintas proteínas, de distinta cantidad de azúcar, de distinta cantidad de grasa. Sí. Y eso es lo que va cambiando, ¿sí? Según la necesidad nutricional de la cría. También está claro eso en condiciones normales, sin ningún cambio de alimentación, sin ningún cambio del ambiente, sin ningún cambio de infección, de nada. Eso va a pasar normalmente porque la cría necesita otra cosa, ¿sí? Además, hay factores como la cantidad y calidad del alimento, ¿sí? Por ejemplo, si la vaca no tiene agua disponible, o vieron cuando hay sequías, acá, viste, Melanie, que a veces hay noticias, hubo sequía y hay problemas porque todo eso influye en el medio ambiente, ¿sí? ¿Está claro? Influyen las dos cosas. Además, cada raza de vaca, o si es SU, hay de búfala, hay de cabra, leche, va a tener distinta composición en cuanto a la grasa y el tipo de proteínas, ¿sí? Y además va a haber distinta cantidad, o sea, porcentajes relativos entre los componentes. Por ejemplo, fíjense, la mujer, la humana tiene más lactosa que proteínas y grasa. La de la vaca tiene mucha proteína, grasa y poco azúcar. La de la cabra todavía tiene mucha más grasa. Esto que se debe a la necesidad de cada una de las crías, ¿sí? En la leche, en el Código Alimentario Argentino, está en el capítulo 7, artículo 554, que es todo producto, fíjense, obtenido por el ordeño total o interrumpido en condiciones de higiene, o sea que establece todas las condiciones, chusmeen un poco después el código, las condiciones de donde se extrae la leche, puede ser de vaca o de otros, que también lo establece, de la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación, ¿sí? De tambos inscriptos y habilitados, y sin aditivo de ninguna especie, ¿sí? Entonces, fíjense que establece pautas, el código para el producto, que es la leche, para el lugar en donde se va a extraer, ¿sí? Que tiene que estar inscripto y habilitado, ¿sí? ¿Está claro? También establece el código las características que son aceptadas de este producto.
Por ejemplo, la densidad, fíjense que acá no dice un número fijo, un número exacto. Sí hay un rango o un mínimo o un máximo según el... Siempre pasa eso, recuerden, en el código que establece límites, ¿sí? No valores justos. Entonces, fíjense que establece el valor y además el método de análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la otra teoría? Sí. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes a partir de este práctico que están haciendo, según lo que estamos analizando, antes de terminar el informe, ustedes van a hacer los cálculos, van a hacer todo, pero siempre tienen que mirar que esos valores realmente sean los que corresponde con el código, para confirmar si están haciendo bien las cuentas. A veces puede ser que si está mal el producto, no dé, ¿sí? Pero eso tiene que estar también escrito en el informe. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. No pueden poner la acidez de la leche, por ejemplo, 0,30 y dejarlo ahí sin ningún problema. Si dice 0,30 es que la leche esa está teniendo algún problema, ¿sí? Si está muy ácida, ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar? Suponete que no llegue a cortarse, ustedes la ven bien, pero no la ven cortada. Pero le miden la acidez y les da eso. Quizá no llega a tanto cortar como para producir una ricota o un queso, pero sí da alta igual. ¿Qué nos indicaría? En principio, hay que analizar y ver qué le pasa, ¿no? Pero, ¿quiénes producían ácido? Los microorganismos, ¿sí? Entonces, si está muy ácida, hay que ver si no es que hay una elevada cantidad de microorganismos. ¿Entienden? Sí. La parte química nos da indicio también de la salubridad a veces del producto, más en algunos que en otros, ¿sí? Fíjense también que en el código nos establece las unidades en las que se mide. O la acidez, por ejemplo, que está expresada en ácido láctico, ¿sí? Sí. Y miren en esto, por ejemplo, las proteínas. ¿Vieron lo que vimos? Que se sacaba el nitrógeno con Kjeldal, por ejemplo, y después se multiplica por un factor. ¿Se acuerdan? Acá pone qué factor es. Y acá usan obvio el de leche, ¿sí? Pero luego ponen cuál es el factor. Miren después ustedes, chicas, en el código de ustedes, a ver cómo aparecen estos datos. A ver si aparecen igual. Hay también las valores que pueden ser secretos, pero la definición no es la misma que de antes. Es un poco diferente. Dice que sí es, ¿cuál es la sí, tengo la definición precisamente, pero es un poco diferente. Dice también para el colostrum, para las marcas como están elevadas, y sí es un poco diferente. Y las valores pienso que son las mismas. Hay también para decir los microorganismos. Sí, todo eso está también, ¿eh? Sí, Sí, ahora sí, vamos a todo seguir. eso. Bien. Para saber las cantidades máximas. Bien, perfecto. Sí, sí, eso también está. También en el código se establece esto de la leche genuina, ¿sí? Porque a veces se puede simular, vieron ahora que está muy de auge también hacer la simulación de alimentos, pero para decir que sea leche tiene que ser leche, ¿no? Genuina. Después tiene que estar libre de grasa de origen vegetal, porque a veces lo que hacen para adulterarla es ponerle otra grasa, pero no, porque si es leche tiene que ser leche. Y se hace una determinación rápida de desarrollo de acidez por acción microbiana en un determinado pH. Este es otro estudio que se hace para ver si la leche realmente es genuina, ¿sí?
Sí. Lo que establece también el código 556 bis es que se prohíbe en todo el país la venta de la leche cruda, ¿sí? Cruda es recién extraída de la vaca. No sé si allá se puede vender. No sé. Esto en realidad está establecido por el ANMAT y es para prevenir las setas, ¿vieron? Las enfermedades transmitidas por alimentos. Y acá les puse el artículo. Este es relativamente nuevo, fíjense, del 23 del 4 del 2019. Antes se podía vender leche cruda. A partir de esa fecha no, porque hubo algunas infecciones importantes. En realidad, todo es cuestión de buenas prácticas de manufactura para que la leche, porque la leche recién ordeñada no debería tener nada, pero si no hay buenas prácticas de manufactura, fíjense que tenía, cuando hicieron un análisis, tenía E. coli, eso significa que está contaminada con algo. ¿Entienden? Bien, en cuanto a la composición, esta es una composición típica es promedio, ¿no? De vaca y de humana. La leche es isotónica con la sangre porque presenta la sangre, vieron, tiene sodio y cloruros, pero la leche tiene otros compuestos, pero termina siendo de la misma presión osmótica, ¿sí? Sí. Bien. Acá les pongo las diferencias para que vean. Acá ya se comparan. Bien. Esto es muy similar, los sólidos totales. Las proteínas son la mitad. Las mayores diferencias están acá, ¿sí? En grasas, hidratos de carbono. Esperen un segundito. Perdón, pero justo pasó un por fuera. Entonces, fíjense lo diferente en realidad que es, ¿sí? La leche humana a la de vaca, por eso, bueno, esta cuestión de las maternizadas. Y acá, para comparar las leches de las distintas especies, humano, búfala, vaca, oveja, cerdo, ¿sí? Todo lo que se podría tomar, fíjense la diferencia. Para comparar, por ejemplo, con el delfín, que es totalmente distinta a la leche de cualquier mamífero, ¿sí? Aunque este también es un mamífero, fíjense la cantidad de grasa que tiene, ¿sí? No sé si vieron alguna vez la leche en realidad de las ballenas, los delfines, es más como una manteca, ¿sí? No es fluida, sale como, no sé si lo han visto, vieron que acá se puede hacer apistaje de ballenas y se ve directamente cómo van expulsando esta leche que no es leche, ¿sí? Sí. Bien. Perdón, esperen un segundo. Bien. Las características de la leche es esta que les había dicho ahí del código. Se los puse acá separadas. Estas son las principales y las que vamos a determinar en el práctico también. ¿Cuáles son los componentes? Principal componente, ¿cuál es? El agua, ¿sí? En realidad es agua con otras cosas, ¿sí? Sí. Agua, grasa, proteína, lactosa, minerales, vitaminas.
esto hace que la leche tenga una estructura, piensen que tiene todos los componentes con muchísima cantidad de agua. Entonces, en realidad, la grasa va a tener que estar en una estructura de una forma muy especial, ¿sí? Bien. Entonces, la fase continua es el agua, pero vamos a tener igual, aunque esto lo veamos como un líquido, va a haber agua libre y va a haber agua enlazada también. Entonces, esto es lo que lo hace a veces más compleja todavía. La cantidad de leche que produzca un mamífero en general va a depender del agua disponible, y del agua disponible también va a depender la lactosa que tenga esa leche, ¿sí? En cuanto a los lípidos o los ácidos grasos que contiene, tiene principalmente triglicéridos, entre un 96 y un 98%. También tiene algunos di y algunos mono. De triglicéridos. Los triglicéridos en realidad van a estar en pequeñas partículas que se llaman en este caso glóbulos, ¿sí? Que tienen una membrana que va a estar formada por lípidos, proteínas y sales. Esta membrana es la que lo va a hacer estable a ese glóbulo, ¿sí? Lo muy interesante de la leche es que contiene una diversidad de ácidos grasos de más de 400. Esto otra vez relacionado con la fíjense, la alimentación de la vaca es solo pasto y agua y tiene más de 400 tipos de ácidos grasos. Mientras que en la alimentación, ¿sí?, de la vaca, que es el pasto, o bueno, si le dan soja, le dan algún otro compuesto, solo tiene entre 8 y 10 ácidos grasos. O sea, fíjense todo el proceso que tiene que ocurrir para que se produzca la leche, ¿no? Contiene también ácidos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, de cadena corta, mediana y larga. Esto es muy importante porque en general se encuentran de una determinada cantidad, de una determinada largo. Acá tiene todos. Los principales son el mirístico, palmítico y el oleico. Y la relación entre saturados e insaturados va a depender del estado físico de la grasa, la susceptibilidad a estas reacciones químicas, ¿sí?, y la sensibilidad a la oxidación. Vieron que la leche cambia mucho con afecta mucho los factores ambientales, ¿sí? Y es por esto. Es bastante compleja. Además de ser compleja la composición, es muy compleja la estructura misma de los lípidos, muy compleja la estructura misma de las proteínas, ¿sí? Lo único que es más sencillo es los hidratos de carbono, que es lactosa, pero esa lactosa igual tiene distintas, vamos a ver ahora, características dentro de la leche. O dentro de la leche, no solo la leche, sino también todos los derivados. Hay también un cierto orden en la localización de los ácidos grasos. Siempre en posición 3 está el butírico, el caproico y el caprílico. En posición 2 el linolénico, el 1 el esteárico. O sea que fíjense que está todo muy determinado, porque esto a su vez después fija cuál es el punto de fusión, ¿sí? El punto de fusión y el patrón de cristalización. La cristalización es muy importante en todos estos productos, los productos, la leche y después todos los productos que se obtienen a partir de la misma. Como tiene gran cantidad de ácido butírico, se la llama una grasa butírica. Y las adulteraciones pueden ser identificadas justamente por esto, por la relación de a veces adulteran, si no es leche realmente de vaca o están poniendo, por ejemplo, leche de otra especie en vez de la de vaca, se puede determinar por esta relación.
Entonces recuerden que la composición química no solo se determina para esto, para determinar si está bien o no, o cuánto tiene para poner en una etiqueta, sino también se pueden ver adulteraciones, alteraciones y lo de la parte microbiológica también. La cantidad de ácidos grasos libres es muy reducida, solo se incrementa con si hay una cantidad de microorganismos que contaminen, si no es baja. Y cuando se empieza, lo único que puede pasar químicamente en la leche es que estas grasas se enrancien, ¿sí? Y ahí sí empiezan a liberar cadenas cortas de butírico, caproico, caprílico y cáptico, que estas son los responsables. También vieron el aroma cuando algo es rancio. En realidad lo que se enrancian son las grasas nada más, ¿sí? Después también tiene una cantidad, un 1% de fosfolípidos, pero que es muy importante, ¿sí? La presencia de los fosfolípidos lo que hace es determinar la estabilidad de la leche, porque justamente actúan como emulsionantes, ¿sí? Es la parte de los lípidos que determina la estabilidad del glóbulo ese de grasa dentro del agua de la leche, ¿sí? También tiene otros lípidos como el colesterol, ¿sí? El más importante es este, también tiene otros esteroles, pero la función principal es esta de la estabilidad. Además de, bueno, las funciones biológicas que tienen todos los fosfolípidos. Los carbohidratos, dijimos entonces que principalmente es la lactosa. La lactosa está únicamente en la leche. También tiene otros polisacáridos y carbohidratos combinados, pero fíjense que las cantidades mucho menores, ¿sí? En la leche, esto es calostro, el calostro primero tiene menos azúcares, porque tiene más grasa y más proteínas, después aumenta, pero fíjense el porcentaje, ¿sí? Muy poquito estos son gramos por litro. O sea que fíjense, si pasamos esto a porcentaje, 50 gramos por litro y del otro 1,026, es como que decimos que casi solo lactosa, ¿sí? Pero también, bueno, tiene otro. También tiene glucosa, galactosa de los otros carbohidratos, sacarosa, pero bueno, son muy bajas las concentraciones. La lactosa también influye mucho en la estabilidad de la leche. Y sobre todo esto, si a la leche no se la calienta ni se la enfría, en general no hay problemas. Pero cuando se empieza a hacer algún tratamiento térmico, va a determinar la estabilidad de esa leche. En cuanto a, ahora vamos a ver por qué. En cuanto al poder edulcorante, es mucho menor que la sacarosa. Vieron que no se siente un sabor dulce en la leche. Está también relacionado con las sales que contiene esa leche. La lactosa, es muy importante saber esto, la lactosa es un azúcar reductor que está formado por glucosa y galactosa. Vieron que nunca les digo que sepan de qué está formado. Sí, la sacarosa, sí, la lactosa, estos principales sí, que se acuerdan que es glucosa y galactosa. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa esto? Porque la lactosa es un azúcar reductor, ¿sí? Si es un azúcar reductor, puede intervenir en las reacciones, ¿se acuerdan de Maillard y caramelización? Entonces, eso va a determinar después también qué productos puedo hacer y qué cuidados tengo que hacer si lo quiero o no lo quiero esas reacciones, ¿sí? ¿Qué producto típico se obtiene, típico acá en Argentina, ¿no? Se obtiene a partir de estas reacciones. El dulce de leche, ¿sí? Es poco soluble en agua.
y forma ácido láctico al ser atacada por las bacterias. O sea que es alimento de las bacterias lácticas produciendo ácido láctico y cambiando esto de la acidez de la leche. Acá está la reacción de hidrólisis. Debido a la intolerancia justamente a la lactosa, hay productos deslactosados. Pueden ser deslactosados por extracción de la lactosa o también por acción de enzimas, ¿sí? La lactasa, que lo que hace es hidrolizar el disacárido, o también por fermentación, ¿sí? Vieron que el yogur es un producto fermentado de la leche, ¿sí? Entonces, ¿les parece que quién va a tener más lactosa, la leche o el yogur? La leche. La leche. Siempre la leche va a tener más. Los quesos, lo mismo, ¿sí? Sí. Eso también hay producción de ácido láctico y entonces se va consumiendo la lactosa, ¿sí? Sí, claro. ¿Entienden? Sí. Bueno, ¿y por qué hablamos de esto de la estabilidad de la leche relacionado con la lactosa? La lactosa tiene dos formas isomórficas que se llaman alfa y beta, que son estructuras en realidad de la lactosa cristaliza, o sea, forma cristales. ¿Vieron cuando el agua forma cristales a una determinada temperatura? ¿Sí? A partir de 0 grados ustedes tienen hielo. Bueno, la lactosa pasa lo mismo, cristaliza, pero en dos formas isomórficas, que son alfa monohidratada y beta anhidra. ¿Qué diferencia hay en estas? Hay algunas formas más, pero las más estables son la alfa y la beta, que estas dos son las que se pueden producir. La alfa, que es monohidratada, forma un cristal duro y de tamaño mayor de 0,02 milímetros. La anhidra forma pequeñas agujitas con tamaño mucho menor que 0,01 milímetros. Y esta es más hidrosoluble además. Entonces, ¿qué les parece que va a influir eso? ¿Me importa que tenga en mi producto alimenticio alfa o beta? ¿Les parece que importaría? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Claro. Si el cristal es duro y grande, vamos a tener la sensación en la boca de esos cristales, los vamos a sentir. Queremos que sean chiquitos y que sean hidrosolubles. Entonces, enseguida cuando entra en contacto con la saliva, al ser más hidrosoluble, es chiquito, hidrosoluble, no lo llegamos a palpar, ¿sí? A sentir. ¿Entienden eso? Fíjense entonces la importancia de la forma isomórfica de la lactosa. No sé si Melanie te ha tocado. Chicas, ¿probaron el dulce de leche? Lía y Camille. ¿El dulce de leche en Francia? No, sí, allá hay en todos lados, pero ¿lo probaron ustedes? ¿Qué? ¿Lo comieron? Sí. Sí. ¿Les pasó alguna vez, Melanie, quizás es más fácil, a ustedes no sé, pero bueno, a veces cuando lo exportan o lo hacen, que esté como azucarado también, esto que dijiste del helado, pasa también a veces con el dulce de leche? Claro, y es por esto. También está la cuestión de, en realidad, ¿por qué pasa esto? Quizá lo hicieron bien al dulce de leche. Salió de la fábrica en perfectas condiciones. Pero después lo transportan, se calienta, se enfría. Eso hace que se fundan los cristales, que aparezcan de nuevo. Entonces, cuando no cristalizan en las condiciones adecuadas, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones adecuadas y de qué depende, puede cambiar de forma, ¿sí? De la beta que quizá estaba inicialmente ese producto, pasa a la alfa. Entonces tenemos estos productos que se llaman azucarados, que la verdad que no son nada agradables, ¿sí? Sí. Fíjense la solubilidad cómo cambia. La alfa es 5 gramos cada 100 mililitros de agua y la beta es 45 cada 100.
Es muy diferente. Además de ser más duro el tamaño y la dureza, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la cristalización? ¿Lo han visto? Sí. Tienen, acá les dejé por las dudas una filmina. Primero está el líquido, después forma el cristal y bueno, puede formar cristales más grandes, ¿sí? Como el hielo. ¿Cómo puedo cristalizar? Puedo cristalizar directamente por enfriamiento, ¿sí? Pero ese enfriamiento va a tener que ser en determinadas condiciones, en determinada velocidad y con determinada agitación, sin agitación. Todo lo que haga y varíe durante la cristalización me va a variar y cambiar el tipo de cristal que tenga el producto y entonces, por lo tanto, el producto. Después se puede hacer agregado de, por ejemplo, tenemos donde queremos cristalizar algo, agregado de un no solvente, cuando lo agregamos empieza a cristalizar. También está la cristalización por evaporación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cristaliza por evaporación algo? ¿Qué les parece? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué cristaliza algo por evaporación? ¿Por qué puede ser que ocurra esto que cristalice? Yo tengo una solución, no veo ningún cristal y cuando Sí. evaporo, cristaliza. Porque no hay agua y es más sólido y puede se cristalizar más fácilmente Claro, cuando hay una evaporación. como va bajando la cantidad de solvente en la que es soluble, ¿se acuerdan de la saturación? Se produce saturación y puede cristalizar. ¿Cómo se puede mejorar esa cristalización o aumentar? Con el frío, Estamos evaporando, así que vamos a aplicar calor siempre, ¿sí? sí. Pero ¿qué más podemos hacer para que la cristalización sea mejor? ¿Qué se hace Ah, en química? más, no solvente de agua, pero más solvente que es saturable, como el sal para la cristalización, ¿no? Eso también, pero o también algo, porque a veces no podés hacer eso en un alimento porque estás agregando alguna otra sal o algún otro compuesto, Sí. ¿sí? Y que no lo quiero. A veces lo quiero y a veces no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Enfría, Estamos enfriando, sí. estamos evaporando, entonces necesitamos calentar. Si enfriamos, sería otro tipo de cristalización, que es la que les dije al principio. Agitar, tenemos que agitar, bien, y una masa ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de la siembra de cristales? O sea, poner un cristal muy chiquitito que propicia, baja la energía necesaria para que cristalice, ¿sí? Entonces a veces se hace siembra de cristales de del mismo compuesto que quiero y no puedo agregar otras cosas, ¿sí? Y Ok. después está la precipitación por reacción, o sea que yo mezclo alguna sustancia para que cristalice, ¿sí? En la industria todo esto se usa y se busca la mejor condición para lo que quiero obtener. No siempre es la misma. Y de la cristalografía, o sea, la forma cristalina que tenga ese producto que sea más estable, va a determinarse después en qué condiciones están en los distintos compuestos. Vieron que está la leche, lo que decíamos, según el producto que yo voy a elaborar, va a determinar cómo está esa lactosa, ¿sí? Pero yo voy a necesitar, para que no me aparezca esta textura arenosa, una determinada, que es la alfa hidratada, ¿sí? Es lo mismo en la leche evaporada. La leche condensada es más complicada todavía porque tiene más cantidad de azúcares, porque yo le estoy agregando sacarosa. ¿Se acuerdan cuál es la leche condensada? Esa que es dulce.
Y eso hace justamente que cristalice más rápido porque actúa como núcleos de cristalización. ¿Sí? Es otro compuesto que le estoy agregando para que cristalice. Entonces, para hacerla más controlada, por ejemplo, se hace la adición de semillas de cristalización, ¿sí? De lactosas de tamaño muy fino. En los helados tenemos el mismo problema, ¿sí? Porque como acá estamos para colmo, piensen que está la cuestión de la temperatura, ¿sí? Estamos bajando la temperatura. Entonces, lo que se hace es agregar a veces carboximetilcelulosa o carragenina para inhibir la cristalización y justamente esto que decimos de la arenosidad, ¿sí? Que que puede aparecer, por ejemplo, en un helado. La lactosa entonces inicialmente está en estado vítreo, ¿sí? Pero por los ciclos estos de calentamiento y enfriamiento que no están controlados, puede aparecer la cristalización inadecuada y en esta forma que decíamos que es más dura, ¿sí? Y como es estable, puede aparecer. Bien. El azúcar esta también es muy higroscópica, ese es un problema a veces según lo que uno quiera obtener, ¿sí? Entonces, el problema por esto de la higroscopicidad es que absorbe agua y puede pegarse en las paredes de un secador, por ejemplo, o cuando está haciendo alguna operación con esa leche para obtener otro producto. Entonces, previo al secado, lo que se hace a veces es inducir la cristalización en el tanque para que no pase esto, ¿sí? Establecer entonces la estructura, porque vieron que teníamos la monohidratada y la anhidra, ¿sí? Si yo puedo cristalizar esta anhidra, ya está cristalina, entonces no va a absorber agua. En cambio, si tengo la forma de la lactosa común, y como es estable la alfa monohidratada, va a hidratarse fácilmente. Si ya la tengo como esta forma, no. Pero para lograr esta forma tengo que cristalizarla yo profeso, ¿sí? No la puedo dejar que cristalice sola. Si no, va a cristalizar en general en la mezcla, ¿sí? ¿Qué es esto de la cristalización? ¿Vieron estos gráficos alguna vez? ¿No? Sí, sí. Bueno, los vemos rápido. Que Melanie creo que no se ve nada de esto. La temperatura de transición vítrea, ¿saben qué es? Chicas, si vieron los gráficos. Es de amorfo a vitrio. ¿Sí? ¿Vieron que pasa esto si ponen un tupper que no es para freezer en el freezer y se les cae? ¿Qué pasa? Sí. Cambia de forma. ¿Se deforma o le pasa algo peor? Se rompe, porque justamente está en este estado vitrio, ¿sí? Sí. O sea que está menor que la TG. Eso pasa si la TG está a más baja temperatura de la que estamos poniendo, ¿sí? Después está el estado gomoso o plástico que se llama. Y si yo sigo calentando, ocurre la cristalización, recién cristaliza acá, ¿sí? No confundan entonces estado vitrio con estado cristalino. ¿Entienden? No es lo mismo, ¿sí? A veces hay mucho esa confusión porque como que parece lo mismo, pero no. Esto es vitrio y esto es cristalino. Cuando cristaliza se ve un pico y después esos cristales se pueden fundir. ¿Qué es lo que pasa cuando yo caliento o enfrío? Que ocurre en este rango, no hace falta enfriar tanto para que ocurra esto de que aparezcan los cristales o se fundan los cristales, que es justamente en esta zona. Yo caliento y lo fundo, enfrío y me aparecen. Caliento y lo fundo. Bueno, y eso hace que ocurra todo esto de que cristalicen distintas formas. ¿Está? ¿Entienden? Sí. Bueno, acá un gráfico más más como sale de un equipo, de un DCC, de un termograma, ¿sí? ¿Está claro, Melanie? ¿Sí? ¿Que no lo habías visto? ¿Sí?
Y entonces, sabiendo la presencia, fíjense, podemos tener el compuesto en solución, en estado vítreo, fundido o cristalino. Entonces yo, sabiendo que existen todos estos estados y sabiendo cómo llegar, por ejemplo, la solución para que vaya al estado cristalino, lo enfrío lentamente. Si lo puedo fundir y hacer un enfriamiento lento y también voy a tener el cristalino. Pero de la solución, si hago un secado en spray o un liofilizado, voy a tenerlo en estado vítreo, ¿sí? O del material fundido, un enfriamiento rápido, obtengo un estado vítreo, o sea que no cristalizó, ¿sí? ¿Entienden? Puedo tener cualquiera de estos estados jugando con los procesamientos. Eso me permite esa amplitud de obtener distintos compuestos, pero también me da la limitación de que esto pueda llegar a ocurrir en condiciones que yo no quiera, ¿sí? Entonces obtengo un producto que no deseaba. ¿Está claro? Bien. Entonces, por evaporación lenta voy a obtener un sólido cristalino que, si por liofilización obtendría uno vítreo, pero también entre ellos se pueden transformar por esto de los cambios de la temperatura. Entonces, es muy importante controlar siempre estos cambios, ¿sí? Sí. Existe el efecto plastificante también de la solución. ¿Eso qué hace? Que según la temperatura y la composición pueda variar este rango. Entonces, este también a veces es un problema. Si estamos muy cerca de esta TG o la TG está muy cerca de la temperatura ambiente, me pueden ocurrir estos cambios sin que yo lo quiera, ¿sí? Acá les doy cómo calcular la TG de mezclas cuando hay varios componentes en el alimento, porque siempre en general en el alimento no voy a tener solo un componente, ¿sí? Entonces, en los helados, el estado vítreo está formado por congelación y los azúcares son azacarosa y lactosa. La leche desnatada por deshidratación. En los caramelos por concentración por ebullición o enfriamiento. Y en los liofilizados por deshidratación. Entonces, fíjense que en cada uno yo logro un cambio en de estos estados con procedimientos diferentes, ¿sí? Vamos ahora a las proteínas. Vieron que les dije que, fíjense que cada compuesto es complejo, las grasas son complejas, la lactosa, a pesar de que tiene principalmente lactosa, tiene todo este inconveniente en la cristalización, ¿sí? Y las proteínas también tienen su complejidad. Son proteínas de alta calidad y tenemos dos grupos: las caseínas, que son el 70%, y las proteínas del suero, que son el 30%. Es bastante sencillo separarlas porque tienen distinta estabilidad, entonces se pueden separar. ¿Qué habíamos dicho de la separación de las proteínas? ¿Cómo se pueden separar? Con la temperatura. Temperatura, ¿qué más? El pH. Y con solventes que permiten separar las proteínas. ¿Y qué más? La centrifugation. Lea, no te escuché. Sí, la centrifugation. ¿Cómo se dice? C'est la centrifugation. Sí, mais no es eso. ¿Encontraste la palabra? Si no, se los digo yo. Sí, Centrifugado. ¿Cómo? Centrifugado. No sé qué es eso. No. Centrifugado, dijiste. Sí, también se puede hacer por separación con la parte mecánica. Bien, gracias. Para que no sé, ustedes como están juntas, se escucha medio rebote cuando hablan.
Y también por lo que quería que me digan, sí, toda la parte mecánica también, pero químicamente por adición de sales, ¿sí? O urea, o sea, algunos compuestos que hagan que precipite alguna de las proteínas. La forma de fragmentarlas es, primero se hace una precipitación de las caseínas para separar una de otra, y en el sobrenadante queda toda la parte del suero, ¿sí? Entonces es fácil separarlas por precipitación, directamente con cambio de pH. Esto es lo que se hace más comúnmente, ¿sí? Con pH más que con temperatura, pero todas las otras también las puede desestabilizar. Entonces, lo que precipita va a tener, fíjense, no es una sola proteína, miren todas las proteínas que es y cada una tiene otras, y lo mismo pasa en el sobrenadante. Es muy, muy variada la composición de proteínas de la leche, y esto determina también la estabilidad de la leche. Pueden separarse y verse por cromatografía, y miren la variedad, ¿no?, de proteínas que tiene la leche. Producto tan sencillo, y la variedad de aminoácidos que contiene. Esto hace que para la cría sea un alimento completo, ¿no? Toda esta variedad de ácidos grasos, esta variedad de proteínas, ¿sí? Y también tiene hidrato de carbono, aunque sea uno solo, es fuente de energía también. Ahora vamos entonces al primer tipo, que son las caseínas, que dijimos que eran las mayoritarias, ¿sí? Y las que precipitan, las que se pueden separar por precipitación. Las caseínas son fosfoglucoproteínas, o sea que vienen para colmo lo complejo, que no son solamente proteínas, sino que tienen fósforo y glucoproteínas. La estabilidad va a estar dada por la carga eléctrica que tengan estas. Hay distintos tipos, alfa, beta, kappa y gamma, y cada uno, fíjense que tiene a su vez subtipos, ¿sí? Estas son las que están involucradas en la formación de las micelas, ¿sí? Y en la estabilización de las mismas. Las características principales es que contienen ácido glutámico y aspartico, que es lo que se logra la estabilidad. Después también la prolina, que es la que determina por los R que le cuelgan que se forme o no se forme que en realidad no se forme la hélice, entonces permite que esa proteína pueda estabilizar una micela, porque si estuviera toda doblada y enrollada, quizá no podría acomodarse alrededor de una micela. Además contiene aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí?, principalmente, pero también tiene la distribución de esos aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos es primordial también para esta estabilidad. Estas son muy sensibles al calcio, por eso lo que les decía, que también los iones van a determinar la estabilidad o no de esas proteínas, de esa caseína dentro de la solución esta de leche, que ahora vamos a ver también por qué. Y contiene zonas cargadas eléctricamente y zonas fosforiladas. Todo esto va a determinar las propiedades de las caseínas. Entonces, ¿a qué se debe esta estabilidad y solubilidad? Justamente a esto, a la alta hidrofobicidad y a la carga negativa de los grupos justamente aspartico y glutámico. Después, también estabilidad va a estar dada por la acción de enzimas. Vieron, está la enzima renina, que corta la proteína entre los aminoácidos 105 y 106 de la caseína kappa. Nada más, fíjense lo específica que es esa enzima, que va a cortar ese enlace en la fabricación de la leche. Entonces la estabilidad va a estar dada también por la presencia o no de esta enzima, ¿sí? Acá les pongo la estructura, no para que la sepan, pero sí para que vean esto que les digo de la determinación de la composición de la proteína en la estabilidad y en las características de la misma en la leche. Estas no son
no es tan rara. La alfa y la beta son más comunes, lo que sí tienen es la carga negativa, que es rara en tanta carga negativa en una proteína, pero la más importante es esta capa, que justamente es la que dijimos que se rompe con la enzima que corta la renina para formar el queso. Y la característica de esta es que, fíjense, tiene una zona muy hidrofóbica y una zona muy hidrofílica. Entonces, eso hace que la proteína se transforme en un agente emulsionante, esta caseína particularmente, ¿sí? Las otras también determinan porque la carga negativa va a hacer una estabilidad electrostática, ¿sí? Pero esta directamente, fíjense que es como si fuera, ¿vieron los ácidos grasos que teníamos la cabeza polar y la cadena? Bueno, acá nos pasa lo mismo con esta proteína. Mientras que las proteínas del suero son totalmente diferentes. Estas vieron que son largas, con la parte polar, la no parte polar, la carga negativa. Estas son compactas y globulares, ¿sí? Al revés. Forma de glóbulo. Estas son solubles en bastante amplios, ¿sí? No se asocian con las caseínas en general, o sea que las caseínas están por un lado y las proteínas del suero están por otro. Hay varias fracciones también. Son muy sensibles a las altas temperaturas, pero no tanto al pH. Vieron que las caseínas las separábamos por el pH, en cambio estas no son tan sensibles al pH. Y esto es justamente por la estructura también, o sea, la composición, porque estas no están cargadas negativamente como las otras, ¿sí? Son las primeras en desnaturalizarse porque justamente, ¿qué era la desnaturalización? La ruptura de la estructura cuaternaria, ¿sí? Estas son las que tienen la mayoría de los aminoácidos y por eso tienen mayor valor nutritivo que las caseínas. Bueno, acá les puse las características de cada uno de estos. Es lo que les dije hasta ahora bien especificado de cada una, ¿sí? Después, en cuanto a proteínas del suero, también tenemos proteasas, albúminas, si hay otro tipo de proteínas, no solo tenemos las que dijimos antes. Y tenemos una gran cantidad de enzimas dentro de la leche. Las lipasas, las proteasas, la fosfatasa alcalina, la catalasa, ¿sí? Estas son las más importantes y estas son las que se usan también después para ver el tipo de esterilización, pasteurización o calentamiento que se usó y si no se superó el valor o fue ineficiente, ¿sí? Después eso vamos a ver bien. También tiene sales y minerales. Las sales juegan un papel muy importante en la estabilidad térmica. Principalmente el calcio, ¿sí? También tiene magnesio y fíjense la cantidad de iones que tiene, ¿no? Pero los más importantes son el calcio. También tiene vitaminas hidrosolubles. ¿En dónde van a estar las liposolubles? ¿Dónde van a estar las proteínas liposolubles? ¿Y dónde van a estar las hidrosolubles? Las liposolubles van a estar en los glóbulos, bien, sí. Muy bien. Y las hidrosolubles van a estar en el agua, ¿sí? Esto es importante porque uno cuando le extrae algo a un alimento, si yo le saco la grasa al alimento, le voy a estar sacando todas las vitaminas liposolubles, ¿sí? Y después, dependiendo qué grasa le agregue y cómo, se las voy a estar volviendo a agregar o no, ¿sí? Eso es importantísimo. Bien. Ahora vamos un poco a la estructura de esa leche. ¿Cómo está la leche? En realidad es un sistema biológico muy complejo y lo único que tenemos en solución verdadera, ¿sí? Es la lactosa, ¿sí? Algunas proteínas solubles, los minerales y las vitaminas. O sea,
no es todo aunque nosotros lo vemos como parece una solución que no tiene nada, es muy complejo adentro, ¿sí? Lo único que es solución verdadera es algunas partes. Y después tenemos dispersiones, ¿sí? Coloidales, que son micelas de proteínas, de caseína y lipoproteínas. Y después, además, tenemos las sustancias liposolubles en forma de emulsión. Si hacemos un zoom, lo más grande se van a ser los glóbulos de grasa. Y después vamos a tener, fíjense, si hacemos un zoom mayor, estos puntitos que están acá son estos más grandes, que son los glóbulos de grasa, y después micelas de caseína también, ¿sí? Por eso es muy complejo las fases que tiene esa leche. Además, las caseínas se cree que están formadas por submicelas de caseínas adentro. O sea que tenemos la micela de caseína, que era esa chiquita, y adentro tenemos unas submicelas todavía más pequeñas, que se dice que, fíjense, tienen de 10 a 20 nanómetros, que también está todo esto estabilizado gracias a la presencia de calcio, ¿sí? En realidad, gracias a la presencia de calcio y el fosfato, ¿sí? Que están formando esa micela. El diámetro puede variar entre 660 y 450 y adentro es mucho menos la diferencia del diámetro. Cada una de las submicelas también tiene una estructura muy particular. Va a tener una región polar, una región apolar y el fosfato de calcio ahí incluido, que va a ser de unión entre esas submicelas pequeñas, ¿sí? Bueno, acá muestro otra vez lo complejo de este sistema, ¿sí? ¿Entendieron entonces bien cuál es la estructura? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, acá está escrito lo que les acabo de decir de las distintas fases micelares. Y bueno, entonces, lo muy importante de esto es que la micela en sí es una esponja muy hidratada, o sea que contiene mucha cantidad de agua, y su estabilidad va a depender de la temperatura, del agua, de las sales y del pH, o sea, de todo, ¿sí? A temperaturas menores de 10 grados, la beta-caseína se disocia de las micelas y forma parte del suero. O sea que fíjense que según la temperatura voy a tener la beta-caseína en una fase o en otra, ¿sí? Después, al reducir el pH, hay transferencia también de la caseína micelar al suero, y una disolución del fosfato de calcio coloidal. ¿Eso qué hace? Como esa parte de esa caseína pasó al suero, va a cambiar el tamaño de las micelas. Por eso vieron la amplitud en el tamaño. Entonces, todo esto está determinado justamente por las condiciones ambientales. Si el pH se reduce, ¿por qué se reduciría el pH? En la leche. Los microorganismos consumen el azúcar y el ácido láctico. Sí. Los microorganismos. Entonces, si no está en condiciones, esa leche va a estar cada vez más ácida. Las micelas de caseína van a estar cada vez más chiquitas, ¿sí? Hasta que puede llegar a producirse una pérdida de la estructura. ¿Entienden? Sí. El ácido glutámico y el aspartico, esto va a determinar la carga negativa que tenga, ¿sí? Entonces, si sigue bajando aún más el pH, puede ocurrir la protonación de los carboxilos y eso cambia ya no va a estar negativa la proteína y eso también determina la estabilidad. Después, si hay agentes deshidratantes, se desestabilizan las micelas o por el contenido de calcio, ¿sí? De calcio y fosfato. Si elimino el calcio y el fosfato, las micelas no van a ser estables. Y en cuanto a la fase lipídica, en realidad está formada por glóbulos de grasa, vieron lo que decíamos, pero esos glóbulos de grasa están estabilizados
por membranas lipoproteicas. O sea que en la membrana de la grasa también hay proteínas. Entonces, fíjense que tenemos proteínas en el suero, tenemos proteínas en las micelas de caseína y tenemos proteínas alrededor de los lípidos, ¿sí? En general está formado por fosfolípidos, tri-di y monoglicéridos. En esta es en el que se encuentran la mayor cantidad de ácidos grasos insaturados y las inmunoglobulinas. Entonces, al tratar térmicamente, o sea, por pasteurización, en general se desnaturalizan las inmunoglobulinas y eso hace que se inhiba el cremado, ¿sí? Porque justamente es las que separan esa parte de la leche. Y también se puede lograr por esfuerzos mecánicos. Entonces, si yo quiero determinar en la leche las grasas, ¿qué tengo que hacer conociendo esto? Cambiar la temperatura. Pues, variando la temperatura y todo me van a empezar a precipitar cosas, pero que si yo quiero determinar algo más específico de la grasa, si yo quiero determinar la grasa en la leche, teniendo este sistema tan complejo, fíjense, los glóbulos están muy estabilizados por presencia de triglicéridos, hay colesterol, hay fosfolípidos, hay vitamina A también, ¿sí? Y hasta agua ligada. Esa es toda una capa proteica, ¿sí? Que mantiene el glóbulo de grasa estable dentro de la leche. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder determinar la grasa en la leche? La deshidratación sí va a servir, pero en realidad no voy a poder determinar la grasa así tampoco. Cambiar el pH para hacer una destabilización de la capa proteica y permitir de tener todos los grasas. Primero tengo que hacer de alguna forma desestabilizar esa capa proteica. ¿Se acuerdan? Tengo que hacer primero el ataque previo para después poder extraer la grasa, ¿sí? Si determino la grasa por los métodos convencionales de grasa con la capa de proteína, no la voy a ver nunca, ¿sí? Recuerda que tengo que sacar esa capa, o sea, sacar todo esto que tiene para poder determinar la grasa que está dentro, ¿sí? ¿Y pueden lo sacar con un cambiar de pH o es con solventes como URE u otros? Depende el método. Vieron que hay varios métodos que vimos en la determinación de las grasas. Hay que ver cómo se hace porque cada alimento tiene su mejor desestabilización, su mejor proceso para extraer la grasa, ¿sí? Sí. Y después recién se hace el ataque ¿se acuerdan? Con el éter. Sí. ¿Sí? Para determinar la grasa. Por el pez lo vimos substrate. Claro. Pero antes de ponerlo en el substrate, tengo que ver qué hago con ese producto. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Está? Bien. Los componentes de la leche se pueden identificar también por FTIR. ¿Se acuerdan que es uno de los instrumentales que se pueden usar? Y fíjense que es bastante limpito, a pesar de tener todos estos complejos, porque la lactosa aparece toda junta, las grasas también, las proteínas también en regiones bien separadas. Y es muy fácil determinar adulteraciones, por ejemplo, con estos espectros, ¿sí? Sí. Y cada uno de los grupos tiene un lugar, ¿se acuerdan que esto era como una huella digital? Tiene un lugar en la que aparece. Bueno, acá un poco en resumen de lo que les dije, que hay emulsiones, hay soluciones verdaderas, hay dispersiones coloidales. Fíjense la mezcla compleja que es la leche adentro, ¿sí? Con agua como componente principal. Esto para que lo visualicen un poco más. Ahora, la estabilidad, ¿de qué va a depender? Todo lo que estuvimos diciendo. Sí. Microorganismos, enzimas, sólidos, homogenización, pH, acidez, sales,
Ahora vamos a ver qué es la homogeneización. Las albúminas, globulinas, o sea, todo lo que tenga va a estar determinando la estabilidad de esa leche. La estabilidad térmica, hablando específicamente de la estabilidad térmica, va a estar determinada por la presencia de estas, las que decíamos, las inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan las proteínas que son del suero? Inmunoglobulinas y ceroalbúminas que se desnaturalizan en la pasteurización, ¿sí? Sí. Estas, ¿por qué son importantes? En realidad es por la presencia de aminoácidos con azufre. Eso va a ser lo que responsable en realidad de la estabilización, esa parte de la proteína, ¿sí? Y son además los responsables de la generación de ácido sulfídrico y mercaptanos. ¿Vieron el olor característico de la leche cuando se calienta mucho? Se producen estas sustancias que son típicas del sabor y del olor. El calentamiento excesivo de la leche también induce la precipitación y agregación de las proteínas, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Y todo esto está asociado con el calcio también. Después, cuando se calienta, también hay interacción entre las beta-lactoglobulina y las caseínas kappa. Y se acuerdan que la caseína kappa era la que tenía esa parte hidrofílica y hidrofóbica. Entonces es muy importante en la estabilidad de la leche. Y en cuanto a las caseínas, son más estables a la temperatura. ¿Se acuerdan que vimos? Entonces que del suero depende bastante de la temperatura y estas no. Sí van a estar afectadas más por el pH. Bueno, acá he escrito bien lo que les dije. Esto también ya se lo dije todo. Lo que faltó es esto. La parte, recuerden que la degradación de la lactosa también se puede producir por acción de ácidos, ¿sí? La presencia de ácidos. O sea que si reduzco el pH, también va a haber estabilidad en la parte de la lactosa. Sí. Bueno, esto ya se lo dije todo. Otro, ¿vieron cómo se vende la leche? ¿Cómo qué? ¿Cómo se vende la leche? Es leche pasteurizada. Ah, sí, pasteurizada. ¿Y qué más? UHT. UHT. ¿Cómo? Ah. UHT, en Francia, es una pasteurización más alta. Ah, sí, Sí, eso también. temperatura ultra UHT, alta. sí. Ultra alta temperatura, perfecto. Sí, O sí. esterilizada, eso sí, perfecto. Todo relacionado con la estabilización por temperatura, leches más estables o menos estables que se guardan en la heladera o no, eso perfecto. Claro. Pero algo más. Hay también con todas las grasas, un poco, y Bien. no sé cómo se dice, ECRM. Descremada. Descremada. La leche entera o las descremadas con distintas cantidades. Bien. Sí. Después tenemos las filminas, la pasamos más rápido, perfecto. Entonces tenemos las pasteurizadas, esterilizadas o ultra esterilizadas, pero algo más de la ¿En polvo? Perfecto. ¿En cómo? Ah, en Polvo. polvo. Ah, sí. Bien. La leche también, la condensada, ¿sí? Que vimos. Bueno, pero la leche fluida, vamos a la fluida. ¿Cómo está, además de pasteurizada, leofilizada, o sea, con el calentamiento o todo esto que determina más que nada la parte microbiológica? Hay algo que se le hace para que sea estable más que nada la parte física. Es leche pasteurizada, dice, y homogeneizada. ¿Vieron qué dice? Sí. Bueno, ¿qué es la homogeneización? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en realidad lo que se hace es para estabilizar toda la parte de grasas. ¿Qué se hace? Vieron que
tenemos la grasa en forma de glóbulos, ¿sí? Pero esos glóbulos tienen una distribución de tamaño muy grande. Cuando hay distribución de tamaño, es más inestable. Cuando tengo un mismo tamaño, es más estable. Entonces, lo que se hace con la homogeneización es reducir la variabilidad de tamaños que tengo en glóbulos más homogéneos. Entonces, y a veces esta inhomogeneidad que tiene la leche original, o sea, la leche cruda, va a tener glóbulos de grasa muy grandes y algunos muy chiquitos. Eso hace que sea más inestable. Después de homogeneizarse, que se pasa por un equipo que lo que hace es igualar los tamaños, vamos a tener, en vez de una leche así, con distribución, esta es una micrografía real. Fíjense que tenemos muy grandes, chiquititas, ¿sí? De todo, a lograr algo más así, ¿sí? Con una distribución más homogénea. Eso hace que sean más estables estos glóbulos de grasa. ¿Está claro? Sí. Entonces, sí o sí le tenemos que hacer dos procesos. El de algo que inhiba el crecimiento bacteriano y algo que inhiba la precipitación de los glóbulos de grasa, que es la homogeneización. ¿Está claro? Sí. Bueno, productos lácteos, ya esto lo fuimos charlando. ¿Para qué se obtienen productos lácteos a partir de la leche y no consumimos la leche así y listo? ¿Para qué consumimos yogur? ¿Por qué se hace el yogur? ¿Por qué se hace la manteca? Además de que, bueno, se tienen diversos usos, pero ¿qué características tienen todos estos otros productos? ¿Sí? La manteca, leche en polvo, ¿Se yogur. conserva en el tiempo? Se conservan más tiempo, perfecto, ¿sí? Entonces, en realidad, como la leche es un producto muy perecedero, lo que se hace es obtener derivados que son de formas más estables y que duran mucho más en la góndola. Entonces, eso es muy importante para tener como concepto en bromatología, que a veces los productos, los derivados, son por estabilidad, para lograr mayor estabilidad, ¿sí? No solamente por productos que nos gustan del consumo. ¿Vieron, por ejemplo, no sé, conocen el ghee? ¿El qué? Ghee, G-H-E-E, No. ¿no? Es la manteca clarificada, se llama. Se usa en la India. Se produce a partir de la manteca. Sí, en realidad se puede obtener de cualquiera. C'est juste. Ah, sí. Ok. Y esa, fíjense, la manteca, ¿en dónde la guardamos? En la heladera. El ghee puede guardarse fuera de la heladera. Y es un derivado de la manteca, justamente, pero tiene mucha mayor... se le saca un montón de compuestos que la estabilizan, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces la producción de derivados no solo, ténganlo también como una forma de conservación, ¿sí? Bueno, esto que estuvimos hablando de la pasteurizada, ultrapasteurizada y esterilizada, lo que va a cambiar acá es, lo que queremos evitar es el desarrollo de bacterias, ¿no? Algunas con la pasteurización se van a destruir, pero otras son más termorresistentes, ¿sí? Entonces pueden sobrevivir en la leche. Por eso es que la leche se guarda en heladera, ¿sí? No la podemos dejar ahí afuera. Las condiciones en las que se hacen están fijadas, a veces van variando, pero se fija un tiempo. En realidad, acá, ¿qué problema tenemos? Si calentamos muchísimo, mataríamos todo, pero si calentamos mucho, desestabilizamos toda la estructura, vamos a perder vitaminas, vamos a perder minerales, vamos a perder proteínas. Entonces, lo que se trata es de que el tratamiento sea efectivo, pero que destruya lo menos posible la leche, ¿sí? Entonces, hay un calentamiento en general, se sostiene un tiempo y se enfría rápidamente, y el tiempo en que se sostiene está estipulado en cuanto a tiempo y a temperatura, ¿sí?
Sí. Bueno, esto ya se lo dije. La eficiencia de la pasteurización se valida indirectamente midiendo la actividad de una enzima, ¿sí? Que es la fosfatasa alcalina. O sea, si está inactivada, el tratamiento fue efectivo, ¿sí? Si está activa, no se calentó demasiado. No se calentó suficiente como para inactivarlo. Entonces también las bacterias van a estar presentes. La ultra pasteurización y la esterilización llevan, fíjense, más temperatura en cortos tiempos, siempre son. La esterilización, fíjense que lleva más tiempo. Y bueno, todo esto está también establecido, cuánto tiempo, cómo, cuándo, en el código, ¿sí? Bueno, acá les puse un cuadrito de lo que dijimos y la relación con la vida útil. Bien, esto es lo que estuvimos hablando de los distintos tipos. La leche entera, descremada y cremada. Eso lo pueden mirar después, bueno, es lo que estuvimos hablando. Tiene un rango y una cantidad en gramos por mililitro, por 100 mililitros de la grasa que tiene que tener, ¿no? Las distintas leches. Bueno, ahora hay presentaciones nuevas, hace un tiempo, más liviana, ¿sí? Antes había 2 o 3 y bueno, cada vez van apareciendo más. Además de la deslactosada, ¿no? Sí. Después la leche, la evaporada o condensada, que se llama, no azucarada. Y está la leche condensada común, que sí es azucarada. Entonces, cuanto más azúcar tiene y menos agua tiene, va a tener más sólidos, ¿ven? Esta tiene 26% de sólido, esta 73%. Eso hace que sea más estable o menos a la presencia de microorganismos. Porque recuerden que los sólidos y el agua están relacionadas, ¿sí? Cuanto más sólidos tiene, menos agua tiene. En todos estos productos es importante esto de la viscosidad y la cristalización de la lactosa, ¿sí? Recuerden, entonces, cristales beta anhidros son más pequeñas y me dan una textura mejor para el paladar, ¿sí? Bueno, y después tienen la leche en polvo, que ya directamente está, ha sido secada, se elimina casi toda el agua, secada por aspersión. El problema es que a veces los grumos, cuando se forman, la parte de polvo forma grumos y no es muy soluble. Entonces lo que se hace después es una aglomeración del producto seco, se aplica vapor y se rompe en partículas más chicas. O sea que tiene todo un proceso que, bueno, esto se ve más en procesos, pero todo esto está determinado por la parte bromatológica, ¿no? Y ahí, en todo este proceso de hidratación, por lo que se los menciono, es porque ahí tenemos que tener cuidado con la lactosa que le pasa, ¿sí? Si cristaliza, en qué estado está, si es soluble o no tan soluble en agua, ¿sí? Acá les puse, fíjense, la diferencia en porcentajes de agua y la diferencia de proteínas, grasas y hidratos de carbono de cada uno, ¿sí? Bien, los otros, entonces tenemos la leche en las distintas presentaciones, por grasa o por temperatura de tratamiento. Y después tenemos los productos lácteos. La leche, cuando sale de la vaca, vamos a tener, si se la deja reposar, la crema arriba, el suero y la parte que se llama cuajada, que son todas las caseínas, ¿sí? Entonces podemos ya tener una división de los productos si nosotros dejamos directamente sola a la leche reposar. Entonces, a partir de eso podemos obtener los quesos por coagulación enzimática o por coagulación ácida. Ahora vamos a ver cada uno. Helados, que en realidad el helado es una espuma, ¿sí? Con aire y ¿qué más va a tener adentro? Bueno, ahora cuando veamos helado me lo vamos a contar. Manteca y crema de leche, ¿sí? Sí. La manteca es una emulsión de agua en grasa
Y la crema de leche también es emulsión de grasa, mientras que la crema es emulsión de grasa en agua, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia esta. ¿Saben cuál es la diferencia de emulsión de agua en grasa o grasa en agua? Las cantidades, ¿sí? Si es de agua en grasa, ¿qué hay más? Grasa. Y si es de grasa en agua, hay más agua, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Y después tenemos las leches fermentadas que forman geles también. Entonces, fíjense la variedad de productos a partir de la leche, ¿no? Bueno, los quesos van bien, aguantan un poquito más, así terminamos, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Sí? Melanie, ¿sí? Entonces, los quesos son productos que se obtienen por la separación esta del suero. Ahora, la separación del suero la puedo hacer por coagulación ácida o por coagulación enzimática. O sea, puedo obtener dos tipos de quesos. También se puede hacer por coagulación mixta, o sea, agregar un poco de alguna enzima y la parte ácida. Después tenemos distintos tipos de quesos, ¿sí? Según los madurados o los frescos, la cantidad de grasa que tenga. El origen de la leche, si es a partir de leche completa, descremada, ¿sí? O el suero solo, o la crema de leche, va a ser distinto el queso también. Y los distintos tipos de pasta, blanda, semidura, dura o extra dura, ¿sí? Que esto va a estar relacionado justamente con la humedad que tenga. Las diferencias en textura, aroma y sabor se va a deber a todo esto que les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la relación de las grasas con las proteínas, los microorganismos y enzimas que tenga o el ácido que tenga, con qué se hizo, ¿sí? Cómo se deshidrató, la cantidad de sal que tenga, la forma y el tamaño, ¿sí? Las condiciones de maduración, tiempo, humedad, todo esto va a determinar el tipo de queso y por eso tenemos tantos quesos, ¿no? Tratamientos a veces se hacen en la superficie. Vieron que a veces viene como con una pintura. Esto también va a determinar la característica del queso. Y las perforaciones en el queso que permitan la entrada de aire, esto es más que nada, está relacionado con las condiciones de la maduración y la adición de enzimas o microorganismos para que puedan afectar la maduración. Todo eso me va a determinar el tipo de queso que obtenga. En cuanto a la producción, estos son los pasos elementales, ¿sí? más básicos, pero bueno, esto se ve bien en otra materia, pero para que sepan que está todo involucrado la parte química, ¿sí? en este proceso. Y para que estas reacciones ocurran en las condiciones óptimas que se requieren, van a tener que ser realizadas en unas determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, primero se calienta la leche, ¿sí? No se hace en frío. Todo esto es para lograr las condiciones deseadas en el producto final, ¿no? Después recién se hace el agregado del inóculo y después se hace, una vez que se tiene la formación de ese coágulo, se determina su firmeza, se corta y se deja madurar, ¿sí? Después, si llevas o no sal, esto también va a depender del porcentaje que se ponga. Para el sabor se le agrega recién ahora. Y después se colocan los moldes y se hace el acondicionado. Todo esto va a determinar la cantidad de proteínas que tengan, los hidratos de carbono y los lípidos, cómo van a quedar, ¿sí? En qué tamaño van a quedar, cuánto se van a cortar. Y eso va a determinar justamente el sabor, el aroma y la textura. Entonces, todo lo que está ocurriendo dentro del queso, una vez que se formó, va a estar determinado por la química que se haya producido. Y acá les resumo todas las reacciones químicas que van a ocurrir.
la parte de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. ¿Sí? Va a haber corte y reacción de todos esos compuestos, que es lo que determina justamente la composición final del queso, ¿sí? Que va a tener una determinada cantidad de ácido láctico, dióxido de carbono, acético, etanol. Todo esto va a estar determinado por la acción de todas las reacciones que van ocurriendo por la escisión de los distintos compuestos, ¿sí? Y así vamos a obtener distintos tipos de geles. Se llama gel ácido cuando viene directamente con la adición de ácidos, el gel ácido enzimático por la mixta y el gel enzimático, que bueno, son los distintos tipos de quesos. Vieron que se puede encontrar una variedad bastante amplia y cada vez como que hay más quesos diferentes, ¿sí? Bien. El suero de leche que obtenemos a partir de esta coagulación también se usa y se llama distinto según el proceso de obtención, el suero dulce o el suero ácido, ¿sí? El suero dulce va a ser cuando se obtiene a partir de las enzimas y el suero ácido cuando se obtiene a partir de la adición de algún ácido para la precipitación. Este suero también tiene unas características particulares y puede ser usado en la industria también alimenticia. Esto ya se los dije todo. Bueno. Después están las leches fermentadas y los yogures, ¿sí? Que es lo que estuvimos hablando un poquito antes. Recuerden entonces, para resumir esto, que ya se los dije todo cuando les fui hablando de lo otro, que hay fermentación láctica, entonces consumo de lactosa y obtención de ácido láctico, que va a determinar la característica de ese producto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Cuando consumo un yogur o una leche fermentada, ¿qué pasa con la gente que, si alguien es intolerante a la lactosa, qué producto conviene que consuma? Claro, yogur, o las leches fermentadas, o alguno de estos, que va a tener menos lactosa porque fue degradada ya por la bacteria, ¿sí? Después está las leches acidófilas, que es cuando le agregan este cultivo específico. El kéfir, vieron que ahora como que antes no se usaba tanto, el kumis y la cuajada, ¿estos los conocen? Sí. También Claro. están en el código. Antes el kéfir, por ejemplo, no estaba en el código, fue agregado. Entonces, la reacción siempre que ocurre es la formación de ácido láctico con la disminución del pH. Pero esa disminución del pH, recuerden que cuando se produce cualquier cambio, no solo es que bajó el pH y dejó todo así, sino que se produce desnaturalización, proteólisis y lipólisis de las macromoléculas que tenía esa leche, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, se forma el ácido láctico, ácido acético, fórmico, etanol y dióxido de carbono, pero además se forma el coágulo por la cuestión esta de la desnaturalización. ¿Sí? ¿Entienden? Los yogures también se clasifican según sea natural, edulcorado, aromatizado, ¿sí? Para regímenes especiales, que a veces tienen más azúcar, menos azúcar, según lo que se necesite. Después está el batido, líquido o el firme, o sea, en cuanto a textura, la consistencia. Bueno, y esto va a estar, en la formación de ese coágulo, va a estar relacionado con la interacción entre la caseína kappa y la beta, ¿sí? ¿Se acuerdan que la kappa era la que tenía estas dos, la parte hidrofóbica y hidrofílica? Bueno, acá para que vean un poco la composición, para comparar un poco con la leche. Recuerden que se produce la coagulación y la ruptura, ¿no?
El kéfir, ¿conocen los globulitos de kéfir? ¿Han consumido alguna vez kéfir? No. ¿No? Hay kéfir también de leche o de agua. En realidad el kéfir son estos, unos lactobacillus que vienen así, vienen en este tamaño, y se colocan dentro de la leche en condiciones adecuadas para que fermenten la leche y formen el kéfir. Se puede consumir así con leche o se puede consumir con agua también. No sé si lo han visto, que ya se vende, en las dietéticas se vende el kéfir para consumir. En realidad esto está todo relacionado con el consumo de ¿qué les parece? Si es con agua directamente, por ejemplo, se usa el kéfir con agua. ¿A qué les parece que está relacionado? ¿Con qué? Se pueden hacer, fíjese, con leche, con agua, con té. Está la kombucha también. Como un azúcar, con un edulcorante. No, kombucha no. Todo esto son combinación de bacterias. Acá se los puse. Son bacterias probióticas. Se utiliza para la parte de la probiótica. Lo probiótico, o sea, para mejorar la flora intestinal. Okay. ¿Sí? Como cualquier fermentado, en realidad, como el chucrú, pero tiene que ser todo esto sin pasteurizar. Si pasteurizo, ¿qué pasa? Sí. Mato los microorganismos que justamente quería consumir, ¿sí? También está una cuestión con esto y también, otro de los productos lácteos es el kumis, que también está relacionado con esto de los probióticos, ¿sí? Se usan principalmente, se establecen qué cepas de bacterias se utilizan para la fermentación. También hay una cuestión que a veces el exceso de consumo de estos productos daña la flora intestinal, ¿sí? Porque se está incorporando todo el tiempo algo nuevo y no se deja que la flora se pueble correctamente, y a veces hay una sobrepoblación aunque sean buenos, una sobrepoblación de microorganismos. Después tienen la leche, que se acuerda que dijimos que es emulsión. La crema es emulsión de grasa en agua, o sea que el componente principal es agua, pero también tiene una cantidad de grasa. En este caso también tenemos la más liviana, ¿sí? La crema y la doble crema, o sea que lo que cambia en este caso es el porcentaje de grasa en esa emulsión. Vieron que al batir una crema se va incorporando aire, y ese aire, esa burbuja de aire, se estabiliza justamente por la presencia de las grasas, forma como unas micelas que estabilizan el aire, ¿sí? Si hago un sobrebatido, voy a desestabilizar las micelas, y eso hace que la crema, vieron que si bato de más, se puede cortar, ¿sí? Porque estoy pasando la formación de esta espuma estable, y puedo llegar a formar la manteca directamente, ¿sí? O sea que hago una inversión de fases. Esta era grasa en agua y la manteca se acuerdan que era agua en grasa. Bueno, si yo hago un exceso de batido, me va a pasar esto, ¿sí? Entonces, las burbujas de aire van a estar estabilizadas por los glóbulos, ¿sí? de todos los componentes que contiene la leche, ¿sí? Los glóbulos de grasa y la parte de las proteínas. Acá hay una fotografía, esa es una micrografía, fíjense, de la espuma. El aire está contenido en el medio, y miren lo complejo, esto lo vamos a ver después en propiedades funcionales, de la interfase esta que mantiene estable la burbuja dentro de la crema. Hay distintos tipos de crema, acá les puse algunas composiciones. Lo principal que varía es la grasa, pero también cambia la proteína y también los minerales, ¿sí? O sea que no, vieron que a veces está esta idea de,
tengo más grasa o menos grasa, no, pero también cambia la composición de todos los componentes, ¿sí? No solo de la grasa. La manteca, que era emulsión entonces de tipo agua en grasa, fíjense que principalmente va a ser entonces grasa, pero dentro de esa grasa voy a tener agua, cristales de grasa, también hay parte de grasa cristalizada, partículas de grasa y grasa no globular, ¿sí? O sea que es un sistema también complejo. Y el helado, ¿qué característica tiene? Además de contener todos los componentes grasa, los que fuimos viendo, que vimos de componentes de la leche, ¿qué otro componente estructural más que nada aparece? Aires, burbujas. El aire que fuimos incorporando y qué más. Cristalización. El hielo, ¿sí? En este caso vamos a tener, además de la cristalización de los compuestos de la leche, de la lactosa, vamos a tener la cristalización del agua, ¿sí? ¿Y esto en qué me puede afectar? ¿Qué les parece que puede afectar? La estabilización de la emulsión. ¿Por qué? Sí. Porque cuando hay un cambio de temperatura puede se transformar en líquido y puede hacer cambios con los otros Bien, ahí romperías. compuestos del Bien. medio. Ya no tendrías la estructura que tenías, pero a lo que iba mi pregunta es, ¿en qué influye estos cristales? ¿Qué les parece que puede afectar la presencia de estos cristales de hielo? ¿Qué puede hacer? Yo puedo enfriar el helado y obtengo el mismo helado si lo obtengo en mi heladera que los de la heladería, a pesar de que tengan la misma receta. No voy a obtener el mismo helado. ¿Se imaginan por qué? Porque Por la velocidad de cristalización y el agitado. Fíjense que acá la congelación debe ser rápida para que se formen cristales pequeños. Si son muy grandes, ¿qué va a pasar con esos cristales? Miren cómo se dibujan los cristales de aire, los cristales de hielo, con tipo forma de así, con agujas, ¿sí? ¿Qué va a pasar si esto es muy grande? no hay plaza por el aire y puede En no hay realidad aire. no es que reemplaza, sino que va a romper esto. Imagínense que lo pincha o cualquier estructura, ¿no? Las de glóbulos, las de grasa, las de aire. Entonces no vamos a obtener la estructura que queremos. Eso primero. Entonces, si vieron que las congelaciones para que el producto sea lo más similar a el producto original tienen que hacerse rápidas para que justamente los cristales sean pequeños y no rompan toda la estructura que tiene el alimento. Primero, esa cuestión que si rompe todo, además, acá puede romper el aire o puede destruir la grasa. A veces en algunas sustancias va a poder liberar enzimas que van a reaccionar con algo que antes estaba contenido en una micela o en un glóbulo, ¿sí? También. Y hay otro inconveniente que es más grosero en realidad, si los cristales son más grandes. ¿Cuál es? La mezcla rompe las burbujas de aire. Si son más grandes. Sí, pero otra cosa más. Voy a tener, por eso, si tengo grandes voy a tener todos estos problemas que dijimos, pero un problema más. Que no afecta. ¿Por qué? Claro, lo voy a sentirlo. ¿Sentimos cristales de hielo cuando tomamos un helado? No, sentimos como una crema, ¿sí? Sí. No sentimos los cristales. Si los cristales son muy grandes, vieron que a veces en los helados que son malos se siente el hielo, ¿sí? En realidad es por esta cuestión.
fue congelado correctamente y se formaron cristales más grandes. Además de, a veces es porque tiene poca grasa, porque tiene poco batido, ¿sí? Además de la composición, ¿no? ¿Entendieron? Sí. Entonces, ¿qué procesamiento yo hago? Va a determinar la forma en que lo hago, va a determinar la calidad también del producto. Por eso, igual que en los otros, lleva un tipo de procesamiento. Obvio, primero siempre se calcula qué va en la mezcla, se agregan los ingredientes, primero los líquidos y después los sólidos, se hace una pasteurización, homogeneización, envejecimiento y recién ahí se hace un batido y almacenamiento, ¿sí? Todo esto, fíjense, en condiciones óptimas de temperatura y mezclado para que se produzca la mejor relación entre tamaños de los glóbulos de grasa, las proteínas y la característica de los cristales de hielo, ¿sí? También así esto va a determinar las características de la cristalización de la lactosa. ¿Está? Sí. Fíjense todo lo complejo que quizás es un helado en tu casa, lo metes en el freezer ahí y te sale algo, lo complejo que tiene la industria del helado para lograr helados de calidad, ¿no? Sí. Bueno, y por último, les quería mostrar, esto es lo que vamos a hacer en el práctico, relacionado con todo esto de la teoría. Vamos a ver bien cuál es el tratamiento de la muestra, las características organolépticas. Recuerden que siempre en un análisis se determinan las características organolépticas. Bueno, y fíjense que siempre está también, otra vez, el tratamiento de la muestra. No puedo agarrar la leche así nomás y hacerle un ensayo, ¿sí? Después, evaluación de genuinidad con la medida de densidad y la materia grasa y el agregado, porque esto va a estar relacionado con el agregado de agua. Evaluación de alteraciones con la acidez, ¿sí? La reductasa microbiana y la prueba de alcohol, todo esto relacionado con el estado higiénico-sanitario de la leche, y la prueba del lactol con la reacción de estabilidad proteica. ¿Se acuerdan que desestabilizábamos las micelas con la presencia de alcohol? Y después la evaluación del tratamiento térmico, con esto de la actividad, vieron que vimos de las enzimas, la actividad de la fosfatasa alcalina y de la peroxidasa, que estas dos van a terminar. Si en realidad en la cruda tendríamos que encontrar las dos, en la pasteurizada solo la peroxidasa y después en las otras ninguna de las dos, ¿sí? Porque se pasaron las temperaturas. Esta a mayor de 60 pero menor que 80 en la pasteurizada y en las otras mayor de 80. Entonces desestructuro las dos enzimas, entonces no deberían tener actividad. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que lo de la leche es un tema, es muy complejo, pero es muy, muy lindo de ver cómo está realmente algo que parece un agua con cositas nomás, la estructura compleja que tiene ahí adentro la leche, ¿sí? Sí. Recuerden, entonces, esto va en el segundo parcial, ¿sí? Pero bueno, vimos todo ahora para hacer el pasaje del parcial del 19 al 21 que me habían pedido. Bueno, entonces, el martes que viene no tenemos nada. El jueves... por eso yo no me venía, digo, ¿qué tengo que dar ese jueves? El jueves es feriado, gracias. Y bueno, nos vemos el martes por acá, por el Meet, para la consulta. Sí. Claro. Y bueno, ya en estos días vamos a definir la forma del parcial. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? No. Igual me escriben en el mail. Bueno, hoy igual las ven a las chicas, cualquier cosa también les dicen a ellas, que nosotros después siempre nos juntamos un rato para ver cómo fueron. Y bueno, empiecen a estudiar, aprovechen, por favor. Sí. Por favor, aprueben el parcial de una, así seguimos con la materia más fluida. Sí. Si tienen que rendir al recuperatorio, es todo después
remar en dulce de leche, como se dice acá en Argentina. No remamos en agua, remamos en dulce de leche. ¿Sí? Sí, ¿Entienden, chicas? Sí. ¿Ah? sí, sí, sí. Y cualquier cosa nos dicen, ¿eh? Ok, Claro. claro. Bueno, bárbaro. Entonces, nos vemos Sí, gracias. hoy es el 19. 19, sí. Bueno, El si 19. empiezan a estudiar y tienen dudas, en serio, escríbanme, ¿sí? Sí, Bien. claro. Nos vemos el 19 entonces. Chao. Chao. Chau, chau.